visibilizar un proceso que sin duda es bien difícil y nos referimos al cáncer de mama. Nunca terminamos de solidarizarnos con cada diagnóstico. Pues desafortunadamente vino muy tarde y entonces pues ya como que no tenemos mucho que hacer ni que ofrecer. Imagínate qué duro es. Qué duro. Y me dice la señora, usted no es Dios. Yo me quedo, usted no es Dios. Usted no sabe cuánto yo puedo vivir. Porque la voluntad de Dios es más grande que la suya. Fíjate que me marcó. En todo este proceso, en todos estos años, que no acabaría nunca, Gaby, de contarte cada una de las cosas que yo he visto, cosas donde voy a decir, no, pero es que nosotros ya habíamos hecho un diagnóstico de cáncer y qué pasó aquí, y entonces comenzás a decir, ok, entonces a lo mejor es que nos equivocamos antes, y la paciente te dice, no, doctora, yo oré y el Señor hizo lo que yo le pedí. Me he dado cuenta, Gaby, de que no son las religiones, ¿ya? De que no es la religión. He tenido pacientes de cualquier cantidad de religión que se te ocurra. En la oncología hay algo que se llama el síndrome de Bornat, que ese síndrome pasa de que vos como familiar, que tu esposo, que tus hijos, que toda la familia vive la enfermedad, se apropia de la enfermedad y sufre la enfermedad. Sí. Pero también le puede pasar al médico. Eso es 180 Podcast con Gabriela Benevid. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Gabriela Benevid. Hoy le doy la más cordial bienvenida a la doctora Verónica Avilés. ¿Cómo está, doctora? Ella es cirujano, mastóloga, especialista en oncología mamaria del Hospital Metropolitano y también miembro del grupo de la Unidad Multidisciplinaria Sabin. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchísimas gracias, Gabriela, por permitirme entrar en este espacio y poder llegar a tanta gente, a tanto público. Así es, sí, estamos muy contentos de tenerla aquí. Hoy estamos aquí, doctora, porque queremos visibilizar un proceso que sin duda es bien difícil y nos referimos al cáncer de mama, que es uno de los procesos que usted vive, conoce, mantiene el contacto de día a día con la paciente y sé que muchos de ustedes se van a sentir identificadas porque lo han vivido en carne propia, lo han superado o tal vez por medio de familiares o de amigas. Estas experiencias que se quedan encajonadas, olvidadas, muchas mujeres tal vez no quieren recordar o otras lo sufren en silencio. Es un proceso bien difícil que muchas lo llevan solas o comparten con las familias, pero solo tu círculo cercano conoce la dificultad, lo difícil que es este proceso. Y quiero leerle una frase, doctora, antes que comencemos a platicar. Nunca terminamos de solidarizarnos con cada diagnóstico. ¿Quién es usted, doctora? ¿Qué hace? Y cuénteme qué siente cuando le leo esta frase. ¿Qué significa para usted? Bueno, tengo el gusto de que nos conocemos desde hace muchísimos años. Sí. ¿Ya? ¿Qué te puedo decir, Gabriela? Yo soy médico, ya posteriormente fui cirujano general. Y pues ya tengo 15 años de ser mastóloga, de dedicarme única y exclusivamente al diagnóstico y tratamiento de la mama, ya sea patología benigna, como en la que en alguna oportunidad tuvimos vos y yo de conocernos, o la oncología mamaria.
Ha sido un proceso largo también para mí en la formación, la dedicación exclusiva en este campo. Y como te menciono, ya son 15 años de ir aprendiendo. En alguna ocasión me decía una profesora, la mamá nunca se deja de estudiar porque nunca acabamos de aprender. Y mencionaste algo muy bonito y hablaste acerca de la solidaridad. Y yo te la voy a complementar con otra palabra que es la humanización, ¿ya? Humanización del diagnóstico. Saber que cuando tenemos a alguien, ¿ya? A quien le decís, usted tiene un cáncer de mama, va más allá de la relación médico-paciente. Sí. O sea, tenés a una mujer y esa mujer la tenés que ver desde diferentes aspectos de su vida. Para comenzar, ves a una mujer que puede ser una mujer joven, en su plenitud, ¿ya? De su vida sexual, ¿ya? Sí. De su vida profesional, de su aspecto de mujer, porque hoy vos y yo estamos acá, y vos estás bien vestida, y yo también. Y si comenzamos por esta parte, por lo que corresponde a la identidad, ya, ¿qué me hace a mí sentirme mujer? ¿Qué me diferencia a mí de un hombre? Entonces estamos hablando del género, sí, ¿ya? Y si te das cuenta, para nosotras las mujeres, cuando hablamos de género, las mamas, sí, ¿ya? Las mamas y el pelo. Sí. Son dos cosas vitales para que nosotros, desde un punto de vista macro o lo más visible, nos identifique. Allá viene una mujer. Y ese es el punto donde nosotros vamos. Y ese es el punto que a nosotros se nos afecta cuando nos enfermamos de la mama. Sí. Y entonces viene aquella cosa, aquel temor, ¿ya? De la paciente. Primero es la sensación de muerte. ¿Me voy a morir o no me voy a morir? Tengo hijos. ¿Qué tan pequeños están mis hijos? O mi familia, mi madre. ¿Cuánto va a sufrir mi madre si a mí me está pasando esto y esto y esto? Y luego viene, ya no te moriste, ya gracias a Dios todo pasó. Y entonces viene la otra parte. ¿Cómo me golpea a mí esta enfermedad? Y yo te mencionaba el otro día de que siempre nosotros en las campañas hablamos el cáncer de mama, la detección temprana, esto y esto, o sea, el antes de. El antes de. Pero estar en el proceso es otra cosa. Pero aquella mujer que ya llegó, que se sentó y que la tenés de frente y, ok, ahora usted tiene un cáncer de mama. Y ese proceso, que más que difícil, que las quimio, que la radio, que la cirugía, no tenés idea lo largo que es. Una paciente puede pasar hasta 18 meses en tratamiento. Y ese tratamiento es, venga cada 3 semanas, venga la próxima semana, la vamos a operar, después ahora va quimio, y la otra quimio, ahora va radio, ahora viene para ponerle este tratamiento, y ahora se va a hacer este examen. Ese es un proceso tan cansado para la paciente, para el acompañante. Por supuesto. Ya. Esa parte que usted mencionó, esta frase que usted me compartió de la parte de solidarizarte, es porque vos sos humano, te humanizás. Por lo general encontramos doctores que sí lo hacen y encontramos doctores que no lo hacen. Yo la conocí a usted como paciente y tuve la gran oportunidad de que me salvara la vida porque yo sabía que corría riesgo. Pude compartir esa experiencia en algún momento aquí en este espacio y yo vi su compromiso integral en todo el sentido de la palabra, desde una consulta hasta cerciorarte que estés bien recuperada, bien cicatrizada, no porque ya llegaste a un punto que nos vemos, ya hice lo que tenía que hacer, ahí el enfermero te cuida y cicatriza, o sea, todo el proceso, ese acompañamiento, esa humanidad yo la vi y yo me quedé, wow, qué lindo que
que con su profesión usted está totalmente comprometida y sé que también ha tenido la oportunidad de trabajar tanto en la parte privada como en la pública y ese compromiso ha estado siempre de por medio. Pero en el proceso seguramente cada vez usted se solidariza más, ¿verdad? Se humaniza, o sea, cada proceso es diferente. ¿Cuál fue el primer caso que a uno le llega al alma y o sea, en la carrera que usted tuvo, que comenzó a dar no solamente conocimiento, sino entregarse en alma para acompañarla, porque no solamente es su familia o su esposo, Claro, sus hijos, claro. sino que usted juega una parte muy fundamental con la paciente. Fíjate, Gaby, que, como te digo, este es un proceso de crecimiento y lo más fácil es el crecimiento académico. A Dios gracias, ya he tenido la oportunidad de ir creciendo y creciendo, de ir cada vez, ahora hago esto, ahora lo otro, y de irme incluso internacionalizando, Sí. voy para acá, voy para allá, estoy aquí, estoy en todos lados, ¿verdad? Pero viene la otra parte, esa que estás mencionando, ya, ¿cómo ha crecido usted como persona? Sí. Ya, ¿cómo has crecido desde tu punto de vista personal? ¿Cómo ves a una paciente? ¿Y qué es lo que te marcó? Fíjate que cuando yo vine de hacer mastología, solo para que te des cuenta cómo esto a uno le va cambiando. Yo no había empapado en ciencia y te has leído un montón de cosas y entonces vení y decís, ok, vengo con lo más nuevo. Y me recuerdo un caso que me marcó de una señora ya mayor. Llegó a la consulta, ¿ya? Llegó a la consulta en una institución pública, ¿ya? Y entonces yo la vi y la señora llegó con cáncer de mama y era un cáncer que ya había hecho metástasis a otro órgano y con lo que nosotros le llamamos localmente avanzado. Y entonces yo tengo de frente a la paciente y yo con mucho tacto le digo, vea, su enfermedad está en estas y estas y estas condiciones. Ya usted, pues desafortunadamente vino muy tarde. Y entonces, pues ya como que no tenemos mucho que hacer ni que ofrecer. Imagínate qué duro es. Qué duro. Y me dice la señora, usted no es Dios. Yo me quedo, usted no es Dios. Usted no sabe cuánto yo puedo vivir. Porque la voluntad de Dios es más grande que la suya. Fíjate que me marcó. Me marcó, yo soy muy cristiana, ¿ya? Tengo mi fe, gracias a Dios, muy cimentada, pero en este proceso no tenés idea cómo ha crecido. Y esa paciente siempre, siempre la voy a recordar. La paciente se fue, ¿ya? Y me recuerdo que regresó hasta como 3 años después, ¿ya? Sin hacerse ningún tratamiento. Claro, ya regresó incluso en un estadio más comprometido aún. Pero esa paciente a mí me hizo ver de que la espiritualidad de la paciente es tan importante que vos no lo puedes obviar. Y en los libros de cuidados paliativos, ya que en todo paciente oncológico debería de tener ese acompañamiento, ¿ya? Paliativo no es muerte, paliativo es esa persona que te ayuda a llevar, a asimilar, a aceptar y salir adelante en este proceso, ¿ya? Sí. Entonces, ahí está la parte espiritual. Y entonces, he visto tantas cosas maravillosas que para mí ha sido un regalo. O sea, mi profesión a mí me apasiona. Vos no tenés idea de la pasión que yo tengo en esto. Mi hija estudia medicina, está en 4º año de medicina, y yo le digo, la medicina, más allá de la carrera, es una pasión. Sí. O sea, tenés que amarla
para que puedas convivir con ella, Claro. con el dolor, con las frustraciones, con las limitaciones, con todo lo que con el trabajo arduo que te da la medicina, el espacio que te quita la medicina en lo familiar, en lo personal, desde todos los puntos de vista la medicina te absorbe. Sí. Entonces, si vos no ves la medicina con esa pasión y si no encuentras ese algo que te apasiona, entonces no vas a hacer nunca lo que quieres ser para esa paciente, porque no es el punto de sanar, no es que, ok, veniste, tenés una tos, tomate hoy esto y te vas, no. Fíjate que y más en la oncología es el clic que vos haces con la paciente, con tu médico. Vos te decís, esta es la doctora, aquí es donde yo me quedo. Pero ese médico a vos te tuvo que haber llenado, no solo desde el punto de vista médico, ya vos tenés que sentir que esa persona es la que, por la bendición de Dios, ya es la persona que te va a apoyar, a acompañar y que la gracia de Dios pues la vas a obtener a través de ella. Porque como yo le digo a mis pacientes, solo somos instrumentos de Dios. Así ¿ya? es. Y cada vez que yo voy a una cirugía, yo lo primero que hago es me levanto, oro, pongo a esa paciente en bendición y le digo, Señor, aquí están mis manos, usala. Y aquí está mi conocimiento, multiplicarlo. Sí. Porque sin tu bendición yo no soy nada. Y entonces, en todo este proceso, en todos estos años, que no acabaría nunca, Gaby, Sí, de yo contarte cada una de las cosas que yo he visto, cosas donde voy a decir, no, pero es que nosotros ya habíamos hecho un diagnóstico de cáncer y qué pasó aquí, y entonces comenzás a decir, ok, entonces a lo mejor es que nos equivocamos antes, y la paciente te dice, no, doctora, yo oré y el Señor hizo lo que yo le pedí. Me he dado cuenta, Gaby, de que no son las religiones, ¿ya? De que no es la religión. He tenido pacientes de cualquier cantidad de religión que se te ocurra, ¿ya? Tengo una paciente, aún todavía la tengo, imagínate, ya tiene como 10 años esa paciente. Era un cáncer de mama, yo la operé y le digo, un paciente que no es de Managua, entonces le digo, podemos hacer una cirugía conservadora de la mama. Sí y solo sí hacemos estos otros tratamientos complementarios. La paciente tenía que llevar quimio, tenía que llevar radio, tenía que llevar todo. Viene la paciente y me dice que va a ir la mando con el oncólogo médico porque ella va para el proceso de quimioterapia. Y ella va y le dice al doctor que va a ir a su casa y que luego regresa. Y se va a su casa, ella es mormona, se va a su casa. Yo siempre le digo a mis pacientes, la oración en grupo fortalece, acompaña y es más escuchada. Sí. Imagínense si usted le dice a Dios, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y si hay 10 personas, Señor, ayúdala, Señor, ayúdala, es imposible que no te escuche. Entonces ella me dice que ella se va para allá, que hace ¿cómo le llaman? Su círculo grupo. de oración, lo que fuere, como le llamen ellos, no sé. Y me llama por teléfono y me dice, ve doctora, te estoy llamando para decirte, fui donde el doctor que me dijiste y me dijo lo mismo que vos me habías dicho. Pero yo vine aquí, oramos y pues yo ya estoy sana. Mira, Gaby, hasta hoy la señora igual me llama. Te puedo decir yo, de que era un cáncer muy noble, que afortunadamente en ella evolucionó bien, que en la literatura dice de que hay cánceres que se comportan de esta manera y que probablemente pues a ella le fue bien. Pero ella me dice, el Señor a mí me escuchó y yo estoy bien. Y hasta hoy ella siempre me llama y me dice, ve doctora, te estoy llamando, pero no para que me mires vos porque yo estoy sana. Te
estoy llamando porque tengo un problema en la vesícula, porque tengo ella me llama para todo, pero no para la mama. Entonces, ¿cómo entender esa parte que para la paciente es tan importante, tan importante? También tuve una paciente que era atea. Ajá. Y fue muy difícil porque yo creo que esta enfermedad, y te decía, es cuando ya estás con la paciente ahí, que le decís, usted tiene un cáncer de mama, y la paciente se ve en ese entorno, cómo va a ser su familia. Las mujeres somos el pilar de la familia. Sí. O sea, que Oliver nos disculpe, ¿verdad? Pero somos una ayuda fuerte. Somos una ayuda fuerte, muy fuerte. Y entonces, yo me sentí tan sola, porque la paciente no me ayudaba. No me ayudaba en el sentido de aferrarse a Dios. Y yo necesitaba que la paciente se sintiera fortalecida. Que guardara alguna esperanza. Que la paciente sintiera que, ok, nosotros estudiamos mucho, sabemos mucho, el Señor nos ha permitido, porque esto es una bendición maravillosa. El ser médico es una bendición maravillosa. Y el Señor nos ha permitido poder llegar a la paciente, pero cuando la paciente también se entrega a Dios, es muchísimo más fácil. Es diferente. Muchísimo más fácil. Lo ha visto usted en carne propia. Todos los días, que vos le decís, pero hay un Dios, ese Señor te va a fortalecer, de ahí viene, vas a ver, nos agarramos las manos, oramos al Señor y vas a ver qué bien que sale todo. La paciente lo va viendo y va sintiendo también esa presencia. Y en cuanto que hablaba que es un proceso cansado y largo, cuando da esta noticia, porque estamos hablando de la paciente cuando lo empieza a vivir y cómo son esas experiencias que pasan en cuanto a lo emocional, lo espiritual, que ya lo habló, la parte de la pareja en el matrimonio. Fíjate que ese es otro punto que es bien importante, porque cuando la paciente anda en este proceso, generalmente llega con su pareja, con su hermana, con su tía, con su prima. A veces, tenés que decir, no, solo 2 o 3 personas acá y el resto pues nos esperan afuera. Eso es al momento de que usted de que vas a dar el diagnóstico. Noticia. Pero después, como esto es un proceso largo, ves en el proceso como la paciente al final va quedando sola o tal vez con la persona más cercana. Y la paciente necesita el acompañamiento todo el tiempo, ¿ya? Una llamada, un abrazo. Recordá que esto no es como un cáncer de estómago, que quitaste un estómago y ok, quedaste con alguna disfuncionabilidad, lo sentís vos, pero no es algo tan visible, ¿ya? No es algo tan visible así. La paciente tiene una mutilación emocional, ¿ya? Hay una mutilación emocional. Entonces la paciente necesita sentir en este proceso que la acompaña. Te puedo decir, he visto parejas que se unen de tal forma. Recuerdo que tuve una paciente que me decía, mira, me decía, él me dice que no le importa, pero yo sí sé que le importa. Y el esposo me decía, doctora, ¿cómo le hago yo sentir de que sí me importa? ¿Ya? Pero ella no había manera de entenderle. Es que emocionalmente, cuando vos te ves al espejo, y lo viví con usted, cuando ya me miraba al espejo, que pudo sacar ese, ¿cómo se llama? Y lo tuyo que era un proceso, o sea, vamos a aclarar que lo tuyo era un proceso infeccioso. Y que era benigno, ¿verdad? Y que era benigno, pero también, o sea, vos te ves al espejo y ves la mama diferente a la otra. Diferente a la otra, además marcada, porque sí. Esta patología que vos tenés también es una patología bien grosera porque vos viste,
fuiste a un lado, otro y otro y otro, y la paciente siente que no encuentra la respuesta y que el tratamiento se vuelve bien difícil. Y no todas evolucionan así como vos evolucionaste. Tengo pacientes, mira, que evolucionan de una manera bien tórpida, que a veces yo misma, ay Dios, ¿y ahora qué hago con ella? Yo recuerdo que usted me dijo, cuando me estaba curando, sí, Gaby, si esto no drena bien, o esto te puede volver, o sea, yo se lo digo desde el comienzo. Si no, te voy a tener que volver a operar. Yo oré, doctora, usted no se imagina cómo yo oré. Y usted, recuerdo ese día que usted me dijo, oraste bastante, ¿verdad? Yo le dije, sí, usted no se imagina cuánto. Está bien. Recuerdo perfectamente esas palabras. Entonces, ¿cómo evoluciona tan diferente? ¿Qué es el cáncer y cómo se comporta? Mira, el cáncer, a diferencia de la patología benigna, que la patología benigna, una vez que ya resolvió, ya, ok, ya gracias a Dios todo bien, y esto ya nada, ya seguís con tu vida normal. El cáncer no. El cáncer, primero el cáncer de mama es una enfermedad que es sistémica, que hace su expresión en la mama, pero el comportamiento biológico de la enfermedad es sistémico, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento va más allá de tratar la mama. Por eso es que la paciente hace quimioterapia. Por eso es que la paciente se queda en un tratamiento hormonal, le llamamos nosotros, con una pastilla por 5 años, 7 años. Porque hay que tratar ese componente sistémico. Recordad que hay muchísimos mitos en relación al cáncer, muchísimos mitos. Hoy casualmente estaba viendo a una paciente, 87 años, y me dice, doctora, no le vamos a decir a nadie, 87 años. Vieron lo difícil que fue convencer a esa paciente de que tiene que hacerse una mastectomía. Y es un tumor pequeño, es un tumor temprano, pero yo le digo, vea, si hacemos esta mastectomía, usted no va a necesitar más ningún otro tratamiento. Y para esa señora de 87 años, no tenés idea lo difícil que fue aceptar que le quitara la mama. Y entonces, y le digo al hijo, tiene 87 años, es la mama izquierda, si se la dejamos hay que hacer radioterapia, hay que hacer, o sea, la comorbilidad de los tratamientos también hay que considerarla. Pero esa señora de esa edad no fue fácil convencerla. Sí. Ahora imagínate cuando estás con una paciente de 40 años, de 35 años. Tuvimos en alguna ocasión un caso de una chica de 27 años, una niña preciosa, preciosa físicamente y preciosa de su carácter. Fue un caso muy, muy... En la oncología hay algo que se llama el síndrome de Bornat, que ese síndrome pasa de que vos como familiar, que tu esposo, que tus hijos, que toda la familia vive la enfermedad, se apropia de la enfermedad y sufre la enfermedad. Sí. Pero también le puede pasar al médico. Sí. Hay pacientes que, bueno, a mí en lo personal todas me llegan, pero hay pacientes como que sentís aquello que afecta más. Claro, y tenés que tratar de, no, pero yo soy el médico, yo tengo que mantener mi distancia. Con esta chica fue una cosa que nos impactó a todos. Inicialmente ella evolucionó muy bien, todo bien, que quería tener un bebé, suspendió el tratamiento y pum, volvió el cáncer. Y tenía un esposo que la adoraba de tal manera, y entonces, y tenía unas hermanas que la adoraban de una manera, entonces todo ese amor, aspecto emocional, obviamente que a nosotros también nos llegaba. Sí. Entonces, al final, pues, tuvo una evolución fatal, ¿ya? Las pacientes jóvenes no les va muy bien. ¿Por qué, doctora? Generalmente el cáncer en la mujer joven tiene un comportamiento biológico más agresivo. En la paciente mayor o en la paciente añosa, como nosotros le llamamos, después de los 70 años, los tumores tienen un comportamiento más noble, ¿ya? De crecimiento más lento, poca enfermedad metastásica. La paciente joven no. La paciente joven, los cánceres son muy agresivos y nosotros tenemos que ser muy agresivos con ellos. Entonces, ves a esa paciente que
tiene esa mujer joven que tiene una vida. Y una mujer joven para nosotros es una mujer de 50, una mujer de 60 años. Hoy día vos ves a una mujer de 60, es una mujer guapa, Sí. ¿ya? Una mujer que trabaja, que se viste, que le gusta verse bien. Y entonces, ¿cómo impacta esto? Y mira que solo nos hemos limitado a hablar de la mama. No hemos hablado del pelo aún. Sí, No hemos hablado de la caída del cabello, sí. del trauma que eso te provoca, del dolor emocional que te provoca la caída del cabello. ¿Cómo te hace sentir? Porque la caída, yo siempre le digo a las pacientes, córtese el pelo porque la caída del cabello es abrupta. Te metes al baño y de repente salís con un moño de pelo así. Entonces, todas esas son cosas que impactan en la pareja. La pareja, yo creo que en este proceso, en este largo proceso, la pareja tiene que ser muy comprometida en lo emocional, en lo espiritual, en el amor hacia esa persona. Porque la paciente pasa por muchísimas inseguridades, por muchísimos miedos, y esto te quebranta cualquier relación. Te decía cómo también he visto las parejas que se separan. ¿Ya? Tal vez el esposo no soporta, es algo muy fuerte, es algo muy cansado. Es fuertísimo. Emocionalmente para él. ¿Cree usted que eso puede incidir o es que ellos piensen o ve usted casos como que pues ya esta mujer no me sirve? Recordad que nosotros vivimos en una sociedad Machista. machista, ya, y eso es un aspecto importante. A ver, ¿cómo te lo puedo poner? Te lo puedo poner desde dos puntos de vista. Hay un grupo de pacientes que afortunadamente tienen la oportunidad de que desde que la paciente llega podemos ofrecer tratamientos conservadores, no te vamos a quitar la mama, pero inmediatamente te vamos a colocar un implante, te vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y la paciente pues, o sea, en todo ese proceso hasta es muy emocionante porque le das otro aspecto a sus mamas, ya, de un paciente que, doctora, un poquito más grande, sí, claro, todo eso se puede hacer, y está en un proceso de cáncer. Pero también tenés otro grupo de pacientes que no pueden pagar eso, ¿ya? Y ese tipo de pacientes sí tiene que lidiar con la parte de la mutilación, ¿ya? O ese paciente que ya llega a un estadio más avanzado y que no tenés otra opción. Entonces, trasciende a la pareja porque además la paciente en ese proceso del tratamiento, esto te afecta el carácter y todo eso te trae conflicto en el núcleo de la familia. Claro. Es una enfermedad que es cara. Sí. Y cuando te hablo que es cara, no te estoy diciendo que es la paciente que llega y que me paga una cirugía. Es que su dieta debe de cambiar. Es que si la paciente es foránea, tiene que venir, ahora venga la otra semana, ahora la otra. Solo en todo y eso, imagínate el costo que eso representa. Sí. Y que compre esto, compre lo otro, esto sí hay, esto no hay, esto pues. Entonces es una enfermedad que es cara. Y si por ahí tuviste que dejar de trabajar, ¿ya? Entonces la parte económica también se ve afectada. Y vos sabes de que en el núcleo de la familia, pues todas esas cosas trascienden y ya desestabilizan. No tenés idea. La mujer es ese pilar tan importante, que cuando se ve afectada, pues de alguna manera trastoca el núcleo completo de la familia. Las bases de su casa. Las bases se mueven completamente. Fíjate que yo creo que es diferente que cuando el hombre se enferma. Como que las mujeres, la maternidad nos prepara para cuidar. Sí. Mi esposo está enfermo y así yo lo cuido. O sea, la maternidad nos prepara para eso. Estamos hechas para eso. Sí. El hombre yo creo que no. El hombre no está hecho para cuidarte. Sí te cuida, ¿verdad? Ok, estuviste enferma, fueron 15 días, aun cuando fuese una enfermedad de mucha gravedad, ahí está comprometido. Lo que pasa es que con el cáncer es un proceso que es largo
Y entonces el hombre también tiene que trabajar. Bueno, las mujeres trabajamos y cuidamos, pero Sí. los hombres son más de hacer una sola cosa. Entonces, Exacto. ok, yo voy a garantizar la economía del hogar, pero no te puedo estar cuidando. Sí. ¿Ya? Entonces, ya todas esas cosas, y vos en ese proceso con tantas necesidades, pues obviamente se vuelve un conflicto. Sí, ¿Ya? definitivamente. Se vuelve. Cuando vas en el proceso, entonces, primero te enfrentas a poderlo asimilar, la noticia primero. Mira, yo siempre le digo a las pacientes que esto es un duelo. Es como un duelo. Primero viene la parte de la negación. ¿Por qué a mí? Doctora, pero ¿por qué yo? Si en la familia nadie hay con cáncer, ¿por qué me tocó a mí? O, doctora, pero ¿por qué me pasa si yo me hago la mamografía todos los años? O sea, a veces las pacientes creen que el estarte haciendo una mamografía es sinónimo de no me va a dar cáncer. Y no, te haces todos estos estudios para tener la oportunidad de hacer una detección temprana. Pero si te va a dar cáncer, te va a dar. O sea, en la mama no hay prevención, hay detección temprana. Exacto. Entonces, si vos te haces tus chequeos regulares como corresponde, vas a tener la oportunidad de un diagnóstico temprano, de tratamientos menos agresivos, de procedimientos más conservadores. Pero eso no disminuye tu posibilidad o tu riesgo de tener un cáncer de No mama. es hereditario, entonces. Mira, a ver, solo el 5% de las pacientes vienen con una historia de que alguien tuvo un cáncer de mama. Y hoy hablamos nosotros de lo que es la genética. La genética es bien importante. Entonces, el cáncer hereditario es mamá lo tuvo, tengo una hermana que lo tuvo y yo tengo ese potencial de riesgo de tenerlo. Esas son las menos. La mayor cantidad de pacientes son lo que nosotros le llamamos esporádica. La esporádica es nadie lo tuvo y yo me presento con ese tumor. No influye absolutamente nada lo que ingerimos en nuestros Claro que alimentos. sí, claro que sí. La dieta, la obesidad, la falta de ejercicio, o sea, hay un montón de cosas que te incrementan tus riesgos. Claro. ¿Ya? Y que te hacen más propensa a tener el cáncer. Comemos ¿cómo es nuestra dieta? Nuestra dieta es con muchas comidas grasas. Si te das cuenta, la mujer nicaragüense tiende mucho a la obesidad. Y más, tenemos el cuerpo nuestro tiende a tener mucha grasa abdominal. Sí. Y esa es una fuente muy importante de estrógeno. Entonces, hay un grupo muy alto de pacientes que se presentan con este tipo de cánceres que son hormonodependientes, ¿ya? Entonces, ahí es donde venimos nosotros y decimos, bueno, la dieta, el ejercicio, una vida saludable, el alcohol, todo ese tipo de cosas que te disminuyen la posibilidad de tener un cáncer de mama. Pero bueno, te decía de que esto es como un duelo. Entonces Sí, te viene, que pasas mira, ese tiempo. verás que es cómico porque a veces la paciente dice, doctora, pero mire, yo que soy tan buena persona o yo que esto, y viera que yo conozco gente que es tan mala y no le pasa. O sea, comenzás a buscar explicaciones lógicas e ilógicas o absurdas al por qué te pasa. Y después viene esa primera consulta. Tengo a la paciente acá y tengo a su familiar. De que yo nunca digo la palabra cáncer en la primera consulta. Generalmente me refiero, es que este tumor, es que esta lesión, para que la paciente vaya poco a poco asimilando. Va a ser un proceso largo porque estos tumores se comportan de esta manera, hay que hacer estos y estos tratamientos y vuelvo con el tumor y el tumor. Ya hasta que yo creo que la paciente entre en ese proceso de aceptación, es que comenzamos a mencionar esa palabra, porque la palabra cáncer le da horror a todo el mundo. Sí. Pero fíjate, Gaby, que esa primera consulta, la paciente
inmediatamente que vos decís, esto no salió bien, aquí hay un tumor, y es un tumor que es de los malos, así les digo yo, Sí. es un tumor que es de los malos. Y entonces, desde ese mismo momento, la paciente se abstrae, está completamente absorta. En ese momento vos ves cómo su mundo, ¡pum!, se vino abajo. Y vos seguís hablando y hablando y hablando y la paciente no te escucha. La paciente llora. La ves que ella está llorando, ¿ya? O que sus ojos están a salir las lágrimas. Y entonces yo le digo, tranquila, si tiene que llorar, llore. Porque esto lo tiene que asimilar. Y esta consulta, le digo, esta no es para usted, esta es para su familiar. Yo le voy a dar una consulta donde a usted le voy a explicar todo. La próxima consulta usted viene, lo escribe, todas las dudas, todas las preguntas, todas se las voy a resolver. Pero hoy, si usted tiene que llorar, llore. ¿Ya? Y le tenés que dar a la paciente ese chance de llorar, ¿ya? Porque ella tiene que sacar de dentro Lo que siente. ese sentimiento de dolor, porque es un sentimiento de dolor. Luego ya viene el proceso de la aceptación, ¿ya? El paciente comienza a asimilar. Yo les digo, usted tiene que llorar, pero solo hoy, ya mañana ya no. ¿Okay? Mañana nos levantamos y echamos para adelante, porque hay que hacer estos y estos y estos estudios. Entonces, la paciente pasa por ese proceso de asimilación y aceptación. Después viene la resignación, ¿ya? Que cuando vamos en todo ese proceso de que va para la cirugía, que va para la quimio, porque no sabemos si vamos a comenzar con quimio, si vamos a comenzar con cirugía. Es correcto. La quimioterapia también es otro concepto que hoy también estamos Encasillando mucho en el proceso. No, lo estamos desmontando. Ajá. De que quimioterapia es porque estás avanzada. No, hoy pues venís con un tumor que mide 2, 3 centímetros, un tumor pequeño, pero yo te digo, mira, que si te damos quimioterapia, probablemente ese tumor lo hagamos desaparecer, solo con la quimioterapia. Y la paciente hacerle entender a la paciente que quimioterapia también es parte de un tratamiento, ya que no es que se va a morir. Y entonces todas esas cosas es más, favorecen hacer cirugías más conservadoras, favorece hacer cirugías más pequeñas. Una paciente que pudimos haber quitado una chiche, no, mira, te hicimos quimio y ahora solo te vamos a quitar el pedacito. Y luego, en ese proceso, entre uno y otro tratamiento, está la fase de la resignación y luego está la fase de la superación. Que fíjate, Gaby, que en la fase de la superación hay un montón de cosas que la paciente se guarda para ella misma, como por ejemplo, a veces las pacientes aborrecen sabores, aborrecen colores, aborrecen algún tipo de comida y la paciente se guarda con eso. He escuchado pacientes que aborrecen ciertos lugares, ya los asocian al proceso de la enfermedad. Es correcto. Y después dice, no quiero. Tuve una paciente que aborreció el rojo, no soporté. Me decía, doctora, yo veo el rojo y yo vomito. Y es que una de las quimioterapias es roja. Uno de los fármacos es rojo. Y ella aborreció el rojo, inmediatamente le daba ganas de vomitar. Y entonces, viene la parte de la superación. Hay pacientes que quieren olvidarse de todo eso y hacen de una manera automática como unos lapsus, ¿ya? De cosas que no quieren recordar. Y no les gusta hablar de esto, no les gusta compartir o recordar todo lo que pasaron porque es como revivirlo, ¿no? Es como mira, una cosa, la paciente siente cierta pena porque el cáncer de mama se asocia a mutilación. Sí. Y la mutilación es como vergüenza. Ahí volvemos a la parte del género. O sea, es que si no tengo mamas, ¿cómo me ve la gente? ¿Cómo me ve la gente? Sí. Y entonces,
a la paciente no le gusta decir que pasó por este proceso. Por ejemplo, con la caída del cabello, es lo que la paciente le tiene más temor porque es cuando todo el mundo se da cuenta que tiene un cáncer de mama o que está atravesando un cáncer, ya cuando la paciente no anda cabello. Eso para la paciente no tienes idea el trauma que eso le genera, cómo la golpea emocionalmente. ¿Ya? He tenido pacientes preciosas. Tuve una paciente, una señora, me la recuerdo. Ella está muy bien, gracias a Dios. Una señora guapísima, alta, una señora muy mayor. Llegaba con unos pañuelos, pero que era una preciosura. Y con aquel maquillaje en su cara, era una belleza. Y a ella le ayudó todo ese proceso. Fíjate que ese fue su primer tumor. Mira qué cosa. Y ella llegaba siempre alegre, feliz, era que alegría en su cara. Pasaron como 4 o 5 años y le dio en la mama contralateral. Y ya no lo asimiló igual. La golpeó increíblemente. No te decía cómo se deprimió. La afectación psicológica que tienen las pacientes, es más, las pacientes siempre deberían de estar acompañadas de un psicólogo, porque es muy importante el acompañamiento. Durante y una vez que lo superes. Y que lo superas, porque te quedan muchas secuelas. Sí. Te quedan secuelas físicas y te quedan secuelas emocionales. Claro. ¿Ya? Entonces, la paciente debería de tener siempre el acompañamiento psicológico de alguien. Claro. ¿Ya? Y en todos los casos, doctora, porque cuando pensamos en cáncer de mama, nos vamos a ese extremo, ya sabemos lo de la quimio, ¿verdad? Pero nos vamos a ese punto de la mutilación. ¿En todos los casos es necesario eso? No, todo lo contrario. Fíjate que hoy día ya la mutilación debería estar proscrita. ¿Ya? O sea, en el mundo ideal no se concibe que una mujer con cáncer de mama tenga que hacerse la mastectomía. Antes era las indicaciones de la cirugía conservadora son 1, 2, 3, 4. Conservar la mama, ¿verdad? Ahora las indicaciones de la mastectomía son 1, 2, 3, 4. Porque hablamos tanto de la detección temprana, vemos cuántas oportunidades tiene hoy una mujer para hacerse un diagnóstico temprano, un ultrasonido, una mamografía. El conocimiento incluso de la enfermedad cada vez es más masivo y la enfermedad se viene desmitificando. O sea, ya las mujeres dicen, no, doctora, yo me hago cada vez que es para mi cumpleaños, yo me hago una mamografía. Tomé esa fecha como referencia. O para octubre yo me hago la mamografía. O me la regalo para Navidad. Entonces, ¿sabes qué? Es una paciente que ella ha tomado la decisión de pesquisarse, de tener el chance de un diagnóstico temprano. Entonces, esa paciente no debería de mastectomizarse, si no es que se va a reconstruir. Ya, o sea, a mí me llega una paciente y yo de entrada yo le digo, podemos conservar la mama o podemos hacer una mastectomía más reconstrucción inmediata. Sí, ¿ya? O sea, a la paciente le tenés que dar ese chance, claro. Más reconstrucción inmediata. La mastectomía sola, está ya para casos muy específicos, aquella paciente que vino con un tumor muy avanzado, una paciente que es muy añosa. Hay pacientes que tienen una cancerofobia y dicen, no quiero nada, pero cada vez debería de ser menos la indicación de la mastectomía, ¿ya? Porque es un golpe muy, muy duro para la mujer. Fíjate, Gaby, que cuando yo estaba haciendo, pues sabes que yo soy reconstructiva, sí. ¿Ya? Entonces, yo fui a hacer cirugía oncoplástica a Buenos Aires. Y la mujer argentina es muy guapa. Es muy guapa y además es una mujer muy... o sea, su expresión sexual, sensual, es muy, muy obvia, ¿no? Y entonces llegó una señora, 65 años, y entonces
vengo yo, la estoy viendo, estoy con mi profesor ahí, en eso sale el profesor y me quedo yo sola con ella. Digo, ¿por qué se reconstruye? 65 años. O sea, a mí me parecía, en ese tiempo, ¿verdad? Hoy no. Claro, claro. Hoy no, ¿verdad? Pero en ese tiempo, a mí me parecía, ¿para qué se reconstruye una señora de 65 años? Uh-huh. Y me dice, porque yo me veo al espejo todos los días. Claro. Era ella. No era su esposo. No. Era ella. Yo me veo al espejo todos los días. Me pareció que era la mejor respuesta que alguien te puede dar. ¿Por qué lo haces? Porque soy yo. Claro. A veces pasa, verás que son tantas cosas. Estás con él, a veces está la familiar y está la paciente. Y vos le estás diciendo al paciente, te podemos conservar la mama. No es necesario quitártela. Y le dice el acompañante, no, quítatela. ¿Para qué quieres la chichi si ya no va a dar de mamá? Y vos te quedas. Y a veces yo le digo, no, porque no es tu chichi. Así es. ¿Ya? No es tu chichi. Por eso es fácil desprenderla. Sí. Pero para la paciente no. Para la paciente no. Y en ese sentido que usted estaba mencionando que la familia lo sufre también junto con la paciente. Entonces a veces no es solo la paciente, sino que se comparte ese dolor más fuerte, ¿verdad? Y se desestabiliza la casa. Fíjate que son diferentes escenarios, Gaby. Uh-huh. Porque como es una enfermedad que te puede dar a cualquier edad, uh-huh. ¿Ya? Si es una mujer joven, ya, 35, 40 años, sabes que tiene hijos pequeños, que tiene hijos en el colegio, o que sus hijos apenas van a iniciar la universidad. Entonces, esa mujer está pensando en sus hijos. Si es una persona, si es tu madre, o sea, ¿cómo lo sufrís como hija? Porque nadie quiere que su madre se muera. Claro. ¿Ya? Entonces, ver el dolor de tu madre también te afecta. Sí. He visto procesos donde la madre le toca acompañar a la hija, no tenés idea de lo doloroso que es. Porque la madre quiere, o sea, ese es otro aspecto, fíjate, porque es más fácil para uno como hija asimilar que tu madre tiene una enfermedad que para tu madre asimilar que tu hija tiene una enfermedad, que te puedes morir. Sí. Y la madre es la que quiere sufrirla. Dice, porque doctora, es que ¿por qué no me dio a mí? Si mi hija, mire sus niños, mire sus bebés. Entonces, esa parte es diferente. En cada caso. En cada caso es muy diferente. Cuando es una mujer joven, pues ahí vienen diferentes aspectos, ¿ya? Porque es la parte económica, ¿ya? Es la parte mira, las mujeres nos tenemos que ver desde diferentes ángulos, de diferentes puntos. Por ejemplo, soy una mujer laboralmente activa, soy una mujer socialmente activa. Mi sensualidad es lo que yo expreso desde el punto de vista social. Me pongo un vestido y me gusta que mi vestido se vea bien. Y me gusta que mis mamás se luzcan. Esa es la parte sensual que nosotros tenemos. Pero después viene la parte sexual, que es la parte íntima. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo se enfrenta? Y fíjate que he tenido la oportunidad de que me decían algunas pacientes, pues sabes que entre mujeres, aparte que a mí me gusta que la paciente sienta esa confianza de preguntarlo todo, porque tienen muchas dudas. Doctora, sí. ¿Cuándo puedo retomar mi vida sexual? ¿Cómo puedo hacer para que mi marido no me lastime? ¿Qué sé yo? O durante el proceso de la quimioterapia. Doctora, ¿puedo tener relaciones sexuales? O mi marido quiere que tenga relaciones sexuales y yo no quiero, doctora. Y entonces ahí viene el esposo. Claro. ¿Ya? Y vos le decías al esposo, usted tiene que entender que ella está en un proceso. Ahora, hay pacientes que no tienen ningún problema con eso y dicen, no, yo tengo mi vida sexual
estoy en quimioterapia y yo la estoy llevando bien. No tenemos conflicto con eso. Pero cuando la paciente no quiere porque ella brinda la pauta. Y el esposo debe ser comprensivo, claro, en ese aspecto, de que si la esposa no quiere, no buscarla. No insistirle, porque ella está con un trauma. Fíjate que he tenido pacientes que han sido mastectomizadas y me dicen, doctora, yo sí tengo relaciones con mi esposo, pero yo no me quito el brasier. O sea, desde que a mí me operaron, yo nunca más volví a tener relaciones sin el brasier. Entonces te das cuenta que la paciente ya lo superó, ya pasó todo el proceso. La paciente ya pasó todo el proceso, pero no lo supera. O sea, hay un aspecto, está insegura en ese sentido. Hay un aspecto que no termina nunca de superar. ¿Ya? Hay un aspecto que no termina nunca de superar. Siempre dejan secuelas. Sí. Por eso te digo, hay secuelas físicas y hay secuelas emocionales. Exactamente. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia, doctora, en cuanto a la vida y la muerte en este término del cáncer de mama? O sea, ¿cuál es la diferencia de esas probabilidades de vivir o no? Mira, hoy día, como nosotros ahora conocemos tanto de la enfermedad, antes nosotros tratábamos a las pacientes y decíamos, tiene un cáncer de mama y a todas, bueno, pues es un cáncer de mama. Aquí hay 10 pacientes con cáncer de mama. Ahora lo que decimos es, aquí hay 10 pacientes que tienen un cáncer en la mama, pero son 10 enfermedades diferentes. Cada paciente, entonces ahí viene la parte de la personalización. No es lo mismo una mujer que tiene 35, 40 años que una paciente que tiene 80 años, o 70 años, o 55 años. Y hemos identificado la biología del tumor, dónde nace el tumor. O sea, ¿por qué a esta mujer le dio y al resto de mujeres no? ¿O por qué en esta paciente el tumor puede ser más agresivo y en otras no? Por ejemplo, viene una paciente que tiene 60 años, 70 años y me dice, doctor, es que fíjese que yo tengo que andar con esta pelota 2 años. ¿Te quedas 2 años? Sí, 2 años. Pero como no me dolía, no venía, que no sé. Ok, pues entonces ya la ves. Haces todos los estudios, te das cuenta que tiene, nosotros le llamamos un subtipo que es favorable, de biología favorable, y le va a ir bien. Tiene 2 años, 2 años que ella se lo identificó, pero tenía 2 años ya de andar esa enfermedad, es una enfermedad que tiene 4 años. Pero viene otra paciente y te dice, no, doctora, yo me hice mis estudios, hace 6 meses yo no tenía nada, y míreme cómo estoy. Y entonces ves de que esa paciente no le está yendo muy bien. No le va a ir muy bien. Y esas son biologías desfavorables. O sea, son 2 pacientes con cáncer de mama, pero con enfermedades muy diferentes. Y como te digo, en todo está la mano de Dios. Te puedo contar. A veces yo le digo a las pacientes, hablemos de experiencias bonitas. No, porque a veces las pacientes llegan, ay doctora, fíjese que llegó la fulanita. Porque vieras qué especiales que son las pacientes. Mira, cuando yo trabajaba en una institución pública, entonces estaban todas las pacientes allá afuera y cada una comentaba su experiencia. Pero contaban lo más feo que les había pasado, lo feo que le fue con la quimio, lo feo que le fue con la cirugía, lo más feo. Y yo decía, pero ¿por qué no se cuentan lo más bonito? O sea, están vivas y que están en el presente. Que están vivas. ¿Sí? Y entonces llegaba la paciente nueva y me decía, ay doctora, mire, a mí me pasó esto y me están contando ahí que es así, así. No, le digo yo, pasa mucho esto de que la vecina es experta en cáncer de mama. ¿Ya? La tía es expertísima. Y le creen más a ella. Ah, no, y le creen. Fíjate que eso pasa mucho en la medicina, ¿viste? Sí. En la medicina hay 2 cosas que son que es cómico. Uno son los puntos.
te dio punto de apéndice, te dio punto de neumonía. Sí, nosotros ponemos nuestros términos detrás de ustedes. Si tuve punto de cáncer, no existe. Yo les digo, aquí no hay punto. O hay o no hay. Sí. Así, hay o no hay. Y esa es una de las cosas cómicas que pasan en la medicina. Y la otra cosa cómica que pasa es la vecina, la comadre, la tía, la fulana que sabe más que el médico. Ya ahí no, sí te puede pasar. Mira que en esto, incluso en el proceso de la alimentación, me dice una paciente, doctora, fíjese que yo comía patas de pollo. ¿Y quién se comía la pechuga? ¿Y quién se comía la pechuga? No, me dice que era la pata de pollo la que era buena. Y usted se está dando cuenta apenas en esa consulta. Pero hablando de ese punto de la alimentación, se dice que el azúcar alimenta el cáncer. ¿Qué tan cierto es eso en sus teorías o según lo que usted ha visto en las los carbohidratos? No, el azúcar. El azúcar, pues, o sea, en muchos sentidos, pues, el carbohidrato y en todo. O el azúcar refinada y que es mejor el azúcar moreno. En general, o sea, en general. Pues mira, nunca lo he leído. No está, y cuando te estamos hablando en general de cáncer, sí, ¿no? Sí, claro. Nunca he leído. Creo de que nosotros, el organismo necesita un porcentaje de carbohidrato, un porcentaje de grasa, un porcentaje de proteína. Y si vos no pones, si una de esas cosas no las pones en tu dieta, pues obviamente tu organismo va a sucumbir. Si vos sacás el azúcar de tu dieta, pues tu organismo entra en un proceso de gluconeogénesis. O sea, tiene que ver de dónde saca ese carbohidrato. Y entonces él comienza a hacer este proceso que nosotros le llamamos gluconeogénesis, que es el organismo hace proceso enzimático para transformar la grasa en este tipo de componentes. Entonces te das cuenta de que no es del todo cierto, de que no consumas azúcares, no. Lo que sí tienes que disminuir es tu ingesta de grasas, ¿ya? O grasas saludables, ¿ya? Okay. Ingerir la grasa saludable. Pero no es de que esto es malo. O como cuando dice la gente, es que mira, el desodorante. O porque dormiste con brasier. Ya, mira. Son mitos, eso. Todos esos son mitos que no tienen ninguna base, así es. Sí. Entonces, sabemos que es diverso, ¿verdad? Cómo lo vive cada familia. Cada familia, mujer. Así es. Tenés que tomar en cuenta de que es una enfermedad que trastoca, ¿ya? Como venimos mencionando, tu parte espiritual, ¿ya? La parte económica, ¿ya? La parte económica, tu identidad como persona, como mujer. Sin duda la mujer no vuelve a ser la misma luego de pasar un cáncer de mama. No, definitivamente no. Pero te das cuenta cómo en este proceso las mujeres, cómo Dios nos da esa bendición incluso de que te fortalece. Fíjate que tuvimos un caso muy bonito de una muchacha joven, 32 años. 32 años, esta muchacha buscó un embarazo, ¿ya? Y buscó un embarazo y ya había tenido una historia como de 4 abortos espontáneos. Y llega con su médico con una mastitis. ¿Ya? Sí. Llega con una mastitis, viene su médico, me la manda. Y yo, no, esto no es una mastitis. ¿Cómo identificó que no era una mastitis? Porque es diferente. Ya, o sea, eso lo saben ustedes los médicos, correcto. Pero así como en un lenguaje puede ser que, natural no, que todos nos pueden entender. Es que te voy a decir, es igual, se comporta igualito.
O sea, Igual, hace 15 días, doctora, se me comenzó a inflamar la mama, me duele, está roja, está dura, está caliente, tengo fiebre. Eso es una mastitis. Sí. Pero también puede ser un carcinoma inflamatorio de la mama. Y qué difícil, porque estás en una temporada en donde estás dando de amamantar al bebé. Fíjate, no, entonces... bueno, el doctor lo define, ¿no? Esta paciente no tenía bebé. ¿No tenía? No, ella andaba buscando ese bebé. Te digo que tenía antecedentes de 4 abortos. Ok. Y entonces pasó de que me la manda a mí su ginecóloga, ya la veo yo y le digo, no, esto no es una mastitis, aquí hay que descartar un cáncer inflamatorio de la mama. Mira, esta muchacha pasó por todo. Estuvimos con ella en tratamiento 18 meses, se quería reconstruir. Mira qué cosa, desde un primer momento la cirugía reconstructiva no va ahorita, hay que quitar toda la mama, vamos a esperar y hasta después te reconstruimos. ¿Okay? Su esposo, ¿cómo la acompañó él? Todo el tiempo. Y entonces la estamos preparando para la reconstrucción. ¿Ya? Todavía está ella haciendo un tratamiento que es más largo todavía, hay tratamientos que los dejamos hasta por 2 años. Y entonces estamos en ese proceso, ok, pues como para enero, febrero te estamos operando, para tal fecha vos ya tenés tus mamas. Y viene y me dice, doctora, estoy embarazada. ¿Cómo que estás embarazada? O sea, una paciente que antes del cáncer, tratamientos de fertilidad, cualquier cosa hizo para embarazarse y no hubo manera. Terminó todo su proceso del cáncer, ¿ya? ¿Salió limpia? No, ya en ese momento ya está bien, pero puedes creer de que todos los tratamientos te inducen a una infertilidad que puede ser temporal o a veces se te puede prolongar. Sí. Esta muchacha terminó todo, estaba en su preparación de la reconstrucción y pues viene embarazada. Ya la bebé ya está grande, ya tiene como 1 año y medio, 2. Y me dice, doctora, no me quiero reconstruir. Siento que Dios me ha dado tanto. Increíble. Que ya no me quiero reconstruir. Qué fuerza y qué valor y qué coraje para decirle eso. Sí. Seguramente de pocas pacientes lo ha escuchado. Así es. No sé, Gaby, si vos viste, o hay una serie que está en Netflix que está muy en trending. Uh-huh. El baile de las luciérnagas. Lo he escuchado. Pero ¿Lo has escuchado? Sí. Ok. Los últimos capítulos yo lloré. Pero mira, yo lloraba amargamente porque son cosas con las que he convivido y las veo todos los días. En esta serie, ¿ya? Que es de dos amigas desde la infancia, a una de ellas le da cáncer de mama. Y vieras qué interesante cómo reflejan la enfermedad. La enfermedad y desde un punto de vista, desde este punto de vista que lo estamos tocando ahorita. O sea, no de que porque te dio, no. Ellas lo enfocan desde ese aspecto de acompañar. Porque fíjate que ella, esta chica que le da el cáncer de mama, ya tiene una diferencia con su amiga y se distancian. Y a ella le aparece algo en la mama. Ella dice que ya tiene otra amiga y le comenta a la otra amiga y la otra amiga le dice que no, que ese tipo de cosas no le gusta que se las comenten. Y entonces le toca ir sola a la doctora. Y es ahí cuando ella siente la necesidad de reconciliarse con su amiga. Su amiga fue su punto de apoyo para llevar todo el proceso. En la serie, la paciente, la muchacha esta fallece, pero llorás ese acompañamiento es fundamental. Es fundamental. Entonces, ¿ves? Ella tiene una hija, que tiene como 16, 17 años, y llega un momento que la chica
se harta se cansa de la situación que se vive en su familia, porque todo gira en relación a la mamá. Se come de tal manera porque la mamá come así. Se hace tal cosa porque la mamá tiene que tener esto. O sea, entonces, llega un momento en que ella se cansa y explota. Y eso pasa mucho cuando la mujer tiene hijos adolescentes. ¿Ya? Porque tenés un niño, una niña, que está lidiando con el miedo de que si su mamá se va a morir o no se va a morir. De que no entiende que la mamá fue a una quimioterapia y pasa directo al cuarto a acostarse y que en 3 días esa mujer va a estar mal. Sí. Que la comunicación, o sea, se pierde, se corta o se vuelve más escasa, porque ya los aspectos importantes de que cómo estás en el colegio, de que te ayudo con las tareas, de que si te gusta un niño, de que lo que vos conversás con tu hija, sí, ya dejó de ser lo más importante, porque hay otra cosa que trasciende. Sí. Ya, entonces, si no cuidas todo eso, y ahí viene el punto. ¿Por qué en todo este proceso hay mucha disfuncionalidad en las familias? Y es precisamente por eso. ¿Ya? Pasa más cuando la mujer es joven, imagínate qué cosa, ¿ya? Que es una mujer que tiene más necesidades que cuando, por ejemplo, es mi mamá, porque todos estamos abocados a la mamá, y aún así pasa que doctora, que solo a mí me han dejado todo, mis hermanas no me apoyan, a mí me toca esto, yo soy la que la llevo, que la traigo, porque todos, o sea, es un cansancio no solo de la paciente se cansa de tantos tratamientos que recibe, las hijas o el familiar o el acompañante se cansa de ir, venir todos los días. Es duro, es bien duro. ¿Ya? Pero sin duda es más duro para la mujer que lo atraviesa. ¿Cómo tratar de solidarizarte? Porque aunque es cansado, sabemos que solamente ella sabe lo que siente y lo que lucha y el temor con el que carga todos los días. Yo actualmente tengo una tía que pasó este proceso de la detección, ¿verdad? La quimio. Y a veces no sabes ni cómo hablarle, qué le decís, qué palabra le das. Es fácil decir uno desde su vida, sé fuerte, cree, vas a salir de esto. Pero aún aquella gente que es creyente en Dios se pierde, se va más allá, al futuro, esa ansiedad que viene, que solamente pensás que va a morir. O sea, eso es lo primero que vos pensás. ¿De qué manera concientizamos a la gente que nos va a ver en este espacio de cómo mejorar en ese acompañamiento? Tal vez lo están pasando o tal vez están terminando o acompañando a tratar de seguirlo sanando. Fíjate que es una cuestión de doble vía, porque también hasta dónde vos como paciente te querés dejar acompañar. ¿Ya? Porque de repente, viste que vos me dijiste, no quiere, o sea, la gente no quiere que todo el mundo se dé cuenta. Sí. Y si por ahí llamas a los días, ¿cómo te diste cuenta? ¿Y quién te dijo? ¿Por qué te dijeron? Les dije que no le dijeran a nadie y ahora ya sabe la fulana y le va a decir a la otra y la otra y la otra. Entonces, porque todavía nosotros tenemos ese mito de que si tengo un cáncer de mama no le digas a nadie. No le digas, no solo con el cáncer de mama, pues, pero con muchas cosas. Pero con el cáncer en general. Con el cáncer en general está ese aspecto de no le digas, que nadie se dé cuenta. Porque la fulana se va a alegrar, porque la otra esto, qué sé yo. ¿Ya me entendés? Entonces está ese aspecto de que ¿cómo acompaño yo? ¿Ya? Porque, por ejemplo, el familiar directo que está obligado. Tu esposo te acompaña a vos o vos acompañas a tu esposo. Pero después viene, por ejemplo, yo le digo a mis pacientes,
si usted va a la iglesia, expréselo en su iglesia. Usted tiene grupos de oración. Pídale a la gente que ore con usted, ¿ya? Porque usted se va a sentir más acompañada, más fortalecida, pero no como voy a llegar a la iglesia y voy a decirle que tengo un cáncer. Todo el mundo se va a dar cuenta, ¿ya? Entonces, ¿hasta dónde vos te querés dejar acompañar? Y es importante que se dejen acompañar. Que se dejen acompañar. No podemos caer en esto como que yo estoy sola, yo lo voy a enfrentar, no le digan a nadie, como dice usted. Entonces es como más cansado, más pesado el proceso. Y lo otro, porque no sos tan... O sea, no tenemos ese coraje, esa valentía de llevarlo sola. No es cierto. Es un proceso muy largo, es un proceso muy, muy fastidioso como para llevarlo sola. Te cansas demasiado. Y te cansas económicamente, te cansas emocionalmente. Fíjate que es una enfermedad tan cara, que, ¿qué te puedo decir? Hemos visto pacientes que tienen mucho dinero y siempre, doctor, esto tan caro así. Sí. O sea, no tenemos para tanto. Y llega un momento que te dicen, no, ya no. O sea, te estoy hablando de que en cáncer de mama hay fármacos que te pueden ir una sola terapia $60,000, $70,000. Una sola terapia. Y que yo te diga, esto es absolutamente necesario. ¿Cómo no voy a agarrar yo? No, y si le toca además terapia doble, o sea, vámonos por arriba de 100,000 y ni mi casa vale eso, y cómo hago, y qué esto. Entonces, te das cuenta de que la carga económica es muy, muy, muy... Entonces, estás con el estrés de la enfermedad y además te viene, ¿cómo hago yo para llevar este proceso económicamente hablando? Y yo te digo que además es fundamental ese tratamiento. Es fundamental, definitivamente. Y qué difícil para esas mujeres que no tienen el acceso, no tienen esa economía que pueda respaldar esos tratamientos. Y fíjate que hay otro aspecto, Gaby, que nosotros tenemos la cultura de no prepararnos para las enfermedades. Ya, por ejemplo, mira, aquí me voy a meter en un tema que a vos te encanta y te apasiona. Ajá. Y vos me diré, ¿cuántas personas tienen un seguro de salud? Y no me voy a referir al INSS porque el programa oncológico es muy bueno, pero yo, Verónica Avilés, quiero comprarte un seguro de salud. Que después vamos a hablar de eso. ¿Cuántas personas lo tienen? Entonces, vos te vas a otros países, ¿ya? Y todo el mundo tiene un seguro. Entonces, sí. Claro, doctora, ¿qué me van a poner? Sí, ¿cómo no? Claro, ¿por qué? Porque mi seguro me lo respalda. Esta paciente que yo te comenté, que pasó por todo, la muchacha que salió embarazada tenía un seguro. Y mira, ahí sí, nos dimos gusto. No, te toca esto, y ya sea aquella medicina de primer mundo que te encanta porque vas viendo los resultados, porque al paciente se va poniendo lo que le corresponde, no lo que se puede. Porque como dice usted, se preparó. No es que la gente sabe que tiene tal vez ese mito de decir, si compro un seguro de vida, me voy a morir. Si compro un seguro de salud es porque me voy a enfermar, me va a pasar algo. Y no es así. Es la cultura que tenemos. Voy a estar pagando un seguro y si después no me enfermo, correcto, ¿cuánto voy a gastar? Correcto. ¿Ya? Pero seguramente que, bueno, usted lo ha vivido de primera mano. Yo lo vivo de primera mano. Yo lo vivo de primera mano todos los días. La paciente llega y me dice, doctora, sí, yo tengo un seguro. Hablamos de un seguro privado, ¿verdad? De un seguro privado, no, claro, un seguro privado. Solo para que aclaremos a las personas que nos van a ver, un seguro privado que te respalde. A veces la gente cree, cuando hablamos de un plan, por ejemplo, bueno, su cobertura va a ser de 500,000. 500,000. ¿Para qué? Pero ¿cuándo voy a llegar yo a gastar tanto? Y usted ahorita me está respaldando ese monto de cuán caro es el proceso del cáncer de mama. Ahora, fíjate, Gaby, te voy a decir, el promedio de vida en Nicaragua es de 74 años. ¿Ya? Ese es el promedio de vida.
Y el cáncer es una enfermedad de gente mayor. El cáncer en general es una enfermedad de gente mayor. Significa que cada vez nosotros vamos a estar más expuestos a la patología oncológica. Sí. Y la patología oncológica es cara. Carísima. Es cara. Entonces, ¿qué pasa? De que vos te preparás para comprar un carro y al carro le compras seguro, Sí. ¿ya? Porque si choco, no, le tengo que comprar un seguro. Sí. Desde que compras tu carro nuevo, lo sacas asegurado, Sí. porque podés chocar. Exacto. Sin embargo, para tu salud, no lo prevés, No lo priorizas. ni lo priorizas. No lo crees una necesidad. No, esa es la palabra. El seguro médico no es una necesidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esta enfermedad no te avisa, Gaby. No. No te avisa. Definitivamente. Y esta enfermedad se te puede venir a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, cuando ya no tenés ni siquiera un trabajo. Entonces, ¿cómo haces vos para dar Para hacerle cobertura a frente. este proceso? Sí. Y qué bonito, seguramente para usted como doctor también, ver que la paciente, por ejemplo, si tiene ese seguro privado de gastos médicos, le puede hacer frente, puede tener acceso a la mejor medicina, puede decirle que sí a todo lo que necesite. Fíjate que, mira, es un mito también, cuando el paciente dice, es que ese médico solo cosas caras, receta. Ya, mira, uno como médico y yo en mi entorno, gracias a Dios, todos mis colegas, estamos enfocados en que el paciente debe de recibir lo mejor, no lo más caro, lo mejor. Si lo mejor es caro, pues pero esto es lo mejor. Sí. Y cuando nosotros hablamos con el paciente y le decimos, mira, te estoy dando esto basado en esta evidencia o en este protocolo. Nosotros trabajamos con protocolos. Cuando yo le digo a una paciente, quiero que te hagas la mamografía en este lugar, el ultrasonido en este lugar, es porque ese médico tiene las mismas competencias académicas que yo tengo y porque yo voy a basar mis conductas en base al criterio de ese médico. Entonces, yo debo de saber que ese médico es muy bueno. Sí. No es porque esa médica es mi amiga o porque esa médica me va a dar a mí, te voy a dar un porcentaje para que me mandes paciente. No, o sea, mis resultados dependen de mi equipo de trabajo. Exacto. Y mi equipo de trabajo debe ser muy bueno. Cuando vos te enfermaste, y me recuerdo que Anielka te dijo la doctora Vilés, no es porque la doctora Vilés es amiga mía, no, es porque yo sé que ella te va a resolver. Y entonces vos quedas satisfecha con la persona que te refirió, que te dijo ella. Sí, correcto. Ya, gracias, mira, hasta le agradeces, porque gracias porque me referiste a la persona correcta. Entonces, lo mismo pasa. Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente, la diferencia de tratar a un paciente que tiene la capacidad económica, me voy a referir en este concepto para no ser tan, que no me digan que yo ando promocionando seguro. Sí. Sino pero hay que, o sea, es una necesidad para quien la lo persona pueda que tiene, o sea, la posibilidad, hablemos de posibilidad sí. Es venga de donde venga, ¿ok? Sí. Esa persona que tiene la posibilidad económica de tener cobertura para todo lo que es absolutamente necesario, a nosotros nos da muchísimo gusto, porque esa paciente no tiene, o sea, podemos ofrecerle todo lo que necesita y podés decir, ¿viste cómo sanó? ¿Viste cómo se curó? Sí. ¿Viste cómo respondió? No hubo limitación en cuanto a poder tener acceso a medicina de primer mundo. No hubo limitaciones. Porque vos no necesitas, Gaby, irte a
bueno, y no quiero parecer egocéntrica o qué bárbara esa doctora. No, pero ya te digo, afortunadamente yo en lo personal que tengo la oportunidad de estar en una institución en Europa, en Estados Unidos, en cualquier lugar de América del Sur, Brasil, Argentina, y vaya, si nosotros también lo estamos haciendo. Sí, nosotros también lo hicimos, pero no podés decir, por ejemplo, en Brasil te dicen, me dice uno de mis profesores que él hace en una semana 10, 15 cirugías reconstructivas. Bueno, yo puedo hacer una. Entonces, ¿por qué el 15 y yo una? Porque en Brasil o en Argentina la gente tiene seguro. Sí. O sea, esa paciente no tiene esa facilidad. O sea, cuando llega donde su médico, ¿qué me va a hacer? El médico de entrada le dice, te voy a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque ella tiene una cobertura y no se está preocupando por lo económico. Aquí lidiamos con la enfermedad y lidiamos con la parte económica. Así, exactamente. Y me incluyo. Sí. Y me incluyo ya. Y eso no solamente tiene que ver con el cáncer, tiene que ver con todas las enfermedades. Si tenés un problema cardiovascular, si sos un paciente diabético, si sos un paciente nefrópata. O sea, ¿sabes cuánto vale una hemodiálisis, por ejemplo? Que es de por vida. Que es de por vida. Sí. Ya, entonces, ¿y cuántos diabéticos hay? Ya, entonces, y cada vez la diabetes se está diagnosticando a edades más tempranas. Sí. Entonces, si le diagnosticaste una diabetes a una mujer o a un hombre de 35 años, a los 50 años, ¿cómo está ese riñón? ¿Para dónde va ese riñón? Sí. ¿Ya me entendés? ¿Para dónde va su corazón? Entonces, todas esas cosas, uno como individuo, no lo ves porque nos hemos culturizado. Exacto. a una salud de que me la regalen o a lo que haya. Dios proveerá. O Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y yo a veces le digo a las pacientes, pero a veces hay que echarle una ayudadita. Sí, exacto. Sí, no es que uno esté esperando las enfermedades, pero si tenés la posibilidad, hay que preparar el camino. Pero es que porque cuando las enfermedades están, Gaby. Siempre están. Porque vos me podés decir, doctora, ¿a qué edad es el cáncer de mama? Y yo te puedo decir, bueno, sí, el pico de incidencia es a partir de los 40 años, a partir de los 50 ya las mujeres ya comienzan a expresar más, pero son pacientes de cualquier edad. 35, 30, 20 y pico, a cualquier edad. Y al final no sabes ni cuál es el detonante. Ni cuál es el detonante. Y entonces ahí es donde se vuelve importantísimo prepararnos para eso. Sí, estar preparado. Para salvar la vida. Para salvar la vida. Entonces, la vida de uno debería de ser también prioridad. Claro. Entonces, y te digo, ¿cómo cargas con una enfermedad y además cargas con el problema económico de decir, pues que no puedo, pero es que no tengo, pero es que ¿de dónde agarro? Y seguramente que usted ha visto muchos casos de que... La mayoría. Ya llegan a un punto en que ya no podemos hacer nada. Ya no se puede. Ya no podemos seguir el tratamiento. Así es. Sí. O, mira, ni modo, pues vamos a poner esto. ¿Ya? Entonces, no es fácil. No es fácil y es difícil para la paciente, es difícil para el equipo de médicos que te trata, porque uno siempre quiere ver lo mejor y quieres ofrecerle lo mejor a la paciente, pero pues hay limitaciones de todo tipo. Claro. Y a veces las pacientes dicen, o nosotros mismos decimos, bueno, pues si mi esposo tiene seguro, ahí es suficiente. No, fíjate que yo creo de que debería ser individual. Claro. Sí. Porque esas cuentonas son enormes. Y porque no puedes cargarle todo a un sistema. Sí, claro. ¿Ya? Porque las enfermedades son caras. Entonces no puedes cargar todo a un sistema. ¿Ya? Porque el sistema no se va a dar abasto. Por supuesto. ¿Y qué es lo más difícil que le ha tocado ver en cuanto al cáncer de mama?
Fíjate que hay mujeres que realmente lo dejan pasar demasiado, que llegan en una etapa muy mal por pena a mostrar el busto. O sea, porque pasa, hay gente que, o sea, se está viendo mal y temen por el diagnóstico porque se van a morir, o temen que le digan tengo cáncer y llegan muy mal, o estamos en un tiempo de que las mujeres corremos a ver. No, todo lo contrario. Fíjate que siguen llegando las mujeres en estadios bien avanzados, ¿ya? A veces no te explicas, porque hay cánceres que... el cáncer tiene un comportamiento, el cáncer avanzado, se ulcera, como una úlcera en la mama, y se necrosa. O sea, el tejido se muere. Uh-huh. Y eso hiede. Es una fetidez. Y no te explicas cómo la paciente convive con eso. Y fíjate que es tanto así, que a veces los familiares no se dan cuenta que ella tenía eso. No sé cómo ocultan. Que es algo que lo tapas y si no lo ves no existe. Pero no sé cómo hacen ellas para convivir con eso, ¿ya? Y cuando llegan y destapas aquello, ¡ala! ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para venir así? Y pasa también, puede pasar, una vez tuve una paciente de esas presentaciones que, puchica, te golpean a la vista. Te golpean a la vista que ella, cómo dejó avanzar esa enfermedad, ¿ya? Esa señora, afortunadamente, logramos hacer mucho por ella. Fíjate que llegó a vivir 4 años, a pesar de lo avanzadísimo de su enfermedad. Y estuvo muy bien. Es más, falleció primero el esposo que ella. El esposo falleció de un infarto y ella todavía se quedó viviendo 3 años más, ¿no? Y falleció a causa del cáncer. Al final sí, a causa del cáncer. Es que, ¿qué te puedo decir? No se trata de qué te impacta más, ¿ya? Porque cuando tu ejercicio, ya cuando tu profesión va más allá de la simple relación de soy médico profesional, sí. Yo creo que uno siempre te haces de cada una de las experiencias, pues te tocan, te llegan. Claro. ¿Ya? Y querés aportar esa parte profesional y humana. Para acompañar. Querés que la paciente sienta que estás ahí. Claro que sí. Que estás ahí, que no sos el médico que llegó a la consulta, que la consulta duró 1 hora y pum, se acabó. Adiós. No, estás ahí. Bueno, doctora, quiero agradecerle este tiempo que compartimos. Me gustaría que demos un mensaje tanto para las mujeres que están pasando el proceso como para las familias que están acompañándolas. También para aquellas mujeres que todavía están bregando para superarlo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el mensaje sería, uno, pues yo en estas cosas yo soy muy espiritual, aferrarse a Dios, ya, aferrarse a Dios. Dios siempre escucha. Las cosas maravillosas que vemos en esto, no acabaría yo de contártelas, ¿ya? Así que todo tiene que ver con la bendición que Dios te da y cómo uno se aferra a Él. Creo de que como mujeres tenemos muchísima oportunidad de hacer diagnóstico temprano y no poner tan a prueba a Dios, ¿ya? Sino deberíamos cada vez de acceder más a las unidades de salud, deberíamos de tener más conciencia de que una mamografía a tiempo te puede disminuir un montón de, un proceso largo, un proceso avanzado, un proceso doloroso, que está en nuestras manos hacer una detección temprana. Para la familia el acompañamiento es muy importante. Hay que acompañar más no sufrir. ¿Ya? Y parecerá muy grosero. Yo le digo a las pacientes, la que tiene la enfermedad es ella. Déjale que ella llore, déjale que ella sufra.
usted acompáñela. No tiene usted por qué sufrir, porque si ella sufre y usted sufre, entonces ahí se acabó todo, porque todo el mundo sufriendo. Sí. ¿Ya? Entonces se trata de acompañar, no sufrir. Hay que saber acompañar al paciente. Claro, para darle esa fortaleza. Para darle la fortaleza, o sea, necesitas apoyarte en alguien. Sí. Y si ese alguien también está débil, entonces no sirvió. Claro. ¿Ya? Y a vos, Gaby, te agradezco muchísimo porque estos espacios son muy, muy importantes para que sensibilizar a la gente, sensibilizarla para que la gente tenga conocimiento también, ampliar el conocimiento en base a lo que es esta enfermedad, que cada vez es más frecuente. Yo le digo me dicen las pacientes, doctora, ¿pero por qué es tan frecuente? Pues porque somos un montón de mujeres. Ya, y este es el cáncer más frecuente en la mujer y somos un montón de mujeres. Entonces, es obvio que cada vez tiene que ser más frecuente. Pero estos espacios son importantísimos para ir desmitificando la enfermedad. Exacto. Que la gente se vaya dando cuenta que es una enfermedad que nos puede dar en cualquier momento de la vida y que afrontarla y saber afrontarla va a depender de muchísimos factores, pero que cuanto antes nosotros tengamos la oportunidad de acceder a una atención temprana, pues obviamente vamos a tener mejores resultados. Así es. Muchísimas gracias, doctora, por compartir esa parte humana de su profesión, ¿verdad? Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio. Esperamos que este episodio les aporte mucho, seamos conscientes de estos procesos, sepamos acompañar a las mujeres o a las personas que enfrentan o enfrentaron y siguen superando el cáncer de mama. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado.